Se puede decir que para el año 6000 a.C. se contaba ya con los elementos necesarios o indispensables para conceptuar la existencia de una actividad contable, ya que el hombre había formado grupos, primero como cazadores, después como agricultores y pastores, y se había dado ya inicio a la escritura y los números, elementos necesarios para la actividad contable. Como antecedente más remoto se tiene una tablilla en barro de origen sumerio en Mesopotamia, que data del año 6000 a.C. Tal tablilla se encuentra en la actualidad del Museo Semítico de Harvard. En la cultura egipcia es común ver representados a los jeroglíficos, a los escribas, quienes eran los contadores de aquella época. En relación a Grecia son pocos los testimonios que se tienen al respecto, pero es indudable que en un pueblo con el desarrollo intelectual, político y social como el griego, esta práctica debe también desarrollarse de manera importante, tal como lo deja ver el siguiente aseveración. Se afirma que los banqueros griegos fueron famosos en Atenas, ejerciendo su influencia en todo el imperio. Roma tuvo una época muy importante en la revolución de la contabilidad. A pesar de que los romanos escribieron una gran cantidad de obras, la mayoría de ellas también trataban sobre el derecho respecto a la contabilidad o las prácticas contables. Los especialistas han buscado en la bibliografía jurídica y de sus grandes pensadores como Cicerón, Marco Tulio, Julio Paulo y Tito Livio los aspectos relativos a las prácticas contables. Expensa la acepta de este término técnico que constantemente emplearon los textos latinos al, al referirse a cuestiones contables. En la Edad Media, durante este periodo se inició el feudalismo, en el cual no cesó totalmente el comercio, por lo que las prácticas contables debieron ser usuales, aun cuando esta actividad se volviese casi exclusiva del señor feudal y de los monasterios europeos. La contabilidad en Italia en el siglo VIII era una actividad usual y necesaria. Tres ciudades italianas dieron gran uso e impulso a la actividad contable: Génova, Florencia y Venecia, lugares donde se usaba y se alentaba la contabilidad por partida doble, tal como se utiliza actualmente. También puede citarse el célebre juego de libros empleados por la comuna genovesa, en los cuales se registraba la contabilidad a la usanza de la época, empleando los términos debe y haber, con acentos cruzados y manejando la cuenta de pérdidas y ganancias. Otro avance significativo de la época fue el empleo de libros o registros auxiliares. Concluíamos el estudio de esta época diciendo que la partida doble había probado ya sus beneficios y su enseñanza se había dejado en manos de los monjes. En el Renacimiento, esta época fue maravillosa, ya que en ella todas las manifestaciones del arte renacieron, es decir, salieron del oscurantismo de antaño, para florecer en favor del deleite humano, pero también hay un cambio extraordinario del pensamiento y las ciencias, en todo ello en beneficio de la humanidad. Con la invención de la imprenta por Gutenberg en 1400, el conocimiento pudo ser conservado y transmitido a más gente con mayor celeridad. En esta época la contabilidad tuvo sin duda fabulosos cambios, de los cuales uno fundamental transformó nuestra profesión radicalmente a la partida doble, misma que seguimos utilizando en nuestros días. Se tienen noticias de que Benedetto Cotulli Rangel, originario de Dalmacia, fue un pionero del estudio y registro de las operaciones mercantiles. Como se aprecia en su obra de la Mercatura del Mercante Perfecto, terminada en 1458 e impresa en 1573, el genio del Renacimiento creó un método de la teoría y la práctica interdisciplinaria. Fue el primer autor en referirse a los principios contables, explicando en el detalle el método de la partida doble y los distintos libros contables utilizados en su época. Del Renacimiento recibimos el legado del fray Luca Pacioli, legado del nombre universal, paradigma de su tiempo y promotor de esta aventura intelectual que retorna a la antigüedad clásica y estudiada en nuestras fuentes por los humanistas, en el tiempo en el que el hombre aventurero descubrió un nuevo mundo y el espíritu y saber humano se extiende con la imprenta. Como ya contamos, la partida doble fue utilizada anteriormente en esta época, pero se rescató gracias a la obra de fray Luca Pacioli. Resulta pertinente resaltar que él no inventó la contabilidad por partida doble, sino que dejó por escrito el método que en esa época practicaban los mercaderes de Venecia. Posteriormente se refiere a la contabilidad en la suma, como comúnmente se conoce su obra, en el distinto Magnoctris, tratado de Compute, pues pensaba que la técnica contable debía tener una gran aplicación en las matemáticas. Influencia de los cambios tecnológicos. Sin duda, la revolución industrial fue también un aspecto que influyó definitivamente en la evolución de la contabilidad.
pues al cambiar del sistema de producción manual y en poca escala a la producción mecanizada y en masa, se hizo necesario, por ejemplo, dar cabida al concepto de la depreciación de la maquinaria en el costo de los artículos terminados, y al hacer esta clase de consideraciones, la contabilidad evolucionó hacia una rama de suma importancia. La contabilidad de costos, que de una determinación histórica del costo de la producción basada en la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de producción, ha desembocado en sistemas de costos predeterminados de tipo estimado o de tipo estándar, mediante los cuales el costo de los artículos no se obtiene al finalizar el proceso productivo, sino se calcula de antemano y sirve como una base de control y eficiencia. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El proceso evolutivo de la contabilidad continúa a finales del siglo XIX y principios del XX. En este lapso persiste un proceso ininterrumpible de adecuarse día a día a las necesidades de información financiera de las entidades económicas. Podemos decir que algunas influencias de mayor importancia en este periodo fueron: 1. El desarrollo en la enseñanza de la contabilidad y los libros de texto. 2. La revolución industrial que dio origen a la contabilidad de costos y al registro de la depreciación de la maquinaria. 3. El desarrollo de los ferrocarriles. 4. La regulación por parte del gobierno en aspectos fiscales. 5. La necesidad de información para casas de bolsa y valores. 6. La organización y desarrollo de agrupaciones de profesionales de la contaduría pública a través de colegios o institutos. 7. El auge de la sociedad anónima y el aumento de los gigantes industriales, comerciales y financieros. 8. La teoría económica como la doctrina de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. 9. Las primeras expresiones de tratados comerciales entre Francia e Inglaterra. Antecedentes históricos de la contabilidad en México. Como es lógico suponer, nuestro país no ha sido ajeno al conocimiento y uso de la contabilidad. Se sabe que los aztecas llevaban un adecuado control de sus transacciones mercantiles, demostrado en la ordenada cuenta y razón que llevaban los tributos que recibían de los pueblos a los que sojuzgaban, según lo refiere el Códice Mendocino. Además, mediante sus mayordomos recibían los tributos y se encargaban de distribuirlos en forma adecuada entre los guerreros, los sacerdotes de culto y demás personajes importantes, generalmente en especie, como alimentos y vestidos. Pero además de lo que ejercía el gobierno, también se conoció la actividad contable entre la gente del pueblo. Posteriormente, en la época de la conquista, en 1519, cuando se fundó el Ayuntamiento de Veracruz, recuérdense que en Europa florecía el Renacimiento en esa época, se nombró contador a don Alfonso de Ávila. En 1536, el virrey Antonio de Mendoza establece la contabilidad de la Casa de Moneda, la cual es tenida como el libro de contabilidad más antiguo de nuestro continente. Personajes notables de la época colonial también tuvieron relación con la contabilidad. Tal es el caso de la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz, quien durante 9 años fue contadora del convento de San Jerónimo, y don Carlos da Cigüeña, contador de la Real y Pontificia Universidad de México. El 6 de octubre de 1845 es una ceremonia sencilla pero trascendental. Nace el Instituto Comercial. En lo concerniente a la apertura de la Escuela Especial de Comercio en 1854-1867, se indica que el propio gobierno se puede decidir la propia reapertura del otrora institucional comercial. La escuela comenzó su tercera etapa a partir del 1 de julio de 1868, durante